Otro de los temas que nos ha llamado muchísimo la atención ha sido la comparativa entre un cerebro humano y un cerebro, vamos a llamarlo así, de ordenador. Ha sido a cargo de Antonio Orbe, experto en, perdona, ¿en qué era? Computación Computación cognitiva. cognitiva, que ya son tantas palabras y tanto lo que hemos oído. Computación cognitiva que, bueno, en definitiva lo que haces es aplicar la forma de pensar tecnológicamente hablando, que eran los ordenadores o cómo procesan la información. Sí, de alguna manera la computación cognitiva en sí lo que es una especie de extensión moderna de la inteligencia artificial, y lo que viene a hacer es, sí, en efecto, hacer cosas cada vez más inteligentes, que las máquinas hagan cosas cada vez más inteligentes y más parecidas a la forma Humana. de cómo funcionan los humanos, y también facilitar la comunicación entre hombres y máquinas de tal manera que sea más sencillo para los humanos hablar con las Como máquinas. nos pasa, por ejemplo, con Siri, el lenguaje natural ayuda muchísimo a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, lenguaje natural y la forma de pensar. Hemos hecho también una entrevista sobre inteligencia artificial y hemos hablado de la inteligencia emocional, la combinación de ambas. Nos falta lo más importante, el cerebro, que es de lo que tú has hablado en tu ponencia. Has hecho una comparativa sobre lo que sería necesario para que de una forma tecnológica pudiéramos crear un cerebro parecido al humano. Sí. ¿En qué situación estamos? Es decir, ¿cuánto podemos ahora mismo fabricar para que se parezca a un cerebro humano? ¿En qué punto? Bueno, he contado básicamente dos cosas porque hay mucha confusión. Una, si queremos hacer algo que se parezca a un cerebro humano y funcione como el cerebro humano, y otra, si queremos hacer conductas inteligentes que no tienen Voy por más qué, a la capacidad. a la capacidad. Estamos tratando de hacer, digamos que hay varios proyectos, el más importante es el Human Brain Project, simular el cerebro humano. La simulación del cerebro humano es muy compleja, tardará mucho tiempo en hacerse, vamos paso a paso porque el cerebro ni conocemos cómo es, sobre todo no sabemos cómo está conectado, es muy complicado. La idea de que vamos a tener un cerebro que funciona como los humanos en breve no es cierta, tardará bastante, 20 años como mínimo. ¿Y cuáles son las características que más nos hacen diferentes a esa posibilidad de crear un cerebro? La cantidad, digamos, de neuronas que tenemos o el consumo energético que podría tener un cerebro tecnológico. Sí, bueno, hay cantidad de cosas que son muy distintas. Es enormemente distinto el sustrato para empezar, que uno es biológico y el otro no. Luego la comparación de que hay hardware y software en las máquinas sí, pero en el cerebro no, es que no lo hay. No vale esa comparación, no sirve para nada. No hay hardware y software. Puestos a decir solo hay software, perdón, solo hay hardware, realmente solo hay conexiones. Luego no hay programas y datos, luego el cerebro se reconfigura, es decir, si tú tienes una lesión, Sí. mejora, el cerebro aprende, hay infinidad de diferencias, realmente los ordenadores les queda muchísimo. Son más rápidos, hacen algunas cosas más rápido, pero tienen infinidad de funciones. De hecho, la computación actual le gustaría hacer ordenadores que funcionaran un poco como el cerebro, que fueran reconfigurables, que fueran resistentes a fallos. Por ejemplo, una cosa muy importante es la energía. El consumo de energía del cerebro es excelente, el consumo de energía de un ordenador es muy malo. Consumen enormemente para hacer lo que hacen. Total, que ya aprovechando que el workshop iba sobre el futuro de la medicina en el 2040 y por supuesto la tecnología, porque siempre va de la mano. ¿Qué vaticinas para el 2040? Como has dicho antes, ¿tendremos algo ya parecido? En Y, cuanto a, y eso será bueno. Y la segunda pregunta ya acabamos. En cuanto a lo que a las dos partes a las que me he referido, en cuanto a la creación de un cerebro, será bueno, pero básicamente porque la idea es que queremos entender cómo funciona el cerebro para ayudar a curarlo y demás. Entenderlo para trabajar bien con él, ¿no? No porque queramos extraer de ahí un cerebro que piense, porque para eso hay muchos Estamos cerebros, nosotros. no estamos nosotros, ¿no? La otra parte, la de ir haciendo pequeños trozos que van haciendo inteligencia artificial, como por ejemplo un GPS, eso explota cada día y es imposible de calcular porque realmente cada día tenemos nuevas aplicaciones que son completamente fascinantes y ni siquiera se nos ocurre lo que va a pasar dentro de poco. Una de las claves es el lenguaje natural, que seamos capaces de que los ordenadores entiendan el lenguaje Que natural. eso ya sí que se está avanzando Se bastante. está avanzando mucho, queda mucho, es muy difícil, pero por ejemplo el reconocimiento de voz es una cosa que ya se ha hecho, pero queda mucho. Yo me acuerdo, no hace tantos años, del dragón, Sí, que sí, había que leerle el Quijote sí. para que se medio enterara y hoy día pues con que el sistema como el Siri ya le pueden decir lo que quiera que te entere. Sí. A ver si avanza todo a la misma velocidad. Muchísimas gracias, Antonio, y te dejamos porque además te tienes que ir, si no me equivoco, que Sí, estamos entreteniendo.